Capítulo 5. Luo Bingle miró fijamente la figura de Zhen Yuan y pensó durante largo rato sobre la decisión que debía tomar. La enfermedad de Zhen Yuan estaba progresando a un ritmo moderado. Sus fiebres eran más frecuentes. Todavía eran manejables, pero indicaban una recesión creciente. Si los propios ojos de Bingle no fueran suficientes, el amuleto le enviaba advertencias sutiles de forma semiconstante, pequeños pinchazos en sus sentidos que indicaban una enfermedad leve. Hace 2 días, el dolor en las articulaciones de Zhen Yuan, remanente de la fiebre, lo tuvo postrado en cama, y 2 días la semana anterior, ocurrió lo mismo. Esta noche parecía venir otro, la piel bajo sus manos estaba caliente al tacto, o tal vez el anterior nunca terminó, adormeciendo a Bingle en una sensación de complacencia solo para levantarse de nuevo. No estaba dispuesto a permitir que Yuan se desmoronara en un estado miserable de reposo constante en cama, y además del problema de la frágil mortalidad de Yuan, se estaban quedando sin tiempo de todos modos. El aire palpitaba alrededor de Bingle siniestramente todos los días que permanecía en ese lugar. Podría tomar el control del avión pero, acurrucándose, empujó el rostro de Zhen Yuan contra su cuello. Tendría que hablar con él. Sus dedos temblaban mientras acariciaba suavemente la pequeña espalda empapada en sudor bajo sus manos. Si Bingle se salía con la suya, no habría más noches difíciles, pero él no era el único responsable de estas decisiones. Sentó a Yuan en su regazo y le puso una cucharada de caldo en la boca. Su marido estaba enfermo, pero sano de mente. La fiebre había bajado durante la noche mientras Zhen Yuan dormía. Simplemente estaba cansado. Hay algunas opciones que me gustaría discutir con Yuan después del desayuno, afirmó Bingle, con calma, mientras su corazón latía con nerviosismo en el pecho. Zhen Yuan intentó darse la vuelta para mirarlo y tal vez evaluar su estado de ánimo, pero Bingle lo mantuvo quieto con una mano presionando suavemente el frente de Zhen Yuan contra la espalda de Bingle. Bingle le dio otro sorbo antes de colocar la cuchara en el cuenco que estaba sobre la mesita de noche. Yuan, Bingle comenzó a susurrar en el oído de Zhen Yuan. Yuan, puedo curarte, sin embargo, es probable que haya consecuencias. Zhen Yuan se sobresaltó ante las palabras y casi se derrumbó si no fuera por el agarre de Bingle. Comprendió que Luo Bingle era mágico, pero nunca asumió que eso tendría alguna relación con su propia magia. Problemas. Lógicamente sabía que había un montón de tesoros curativos mal escritos y mal hechos al estilo de Paramore o Demon que se usaban para resolver convenientemente problemas cada vez más específicos, pero supuso que se había acostumbrado a la idea de morir joven, mucho más de lo que nadie debería, por lo que nunca los consideró realmente una opción. ¿Cuáles son las consecuencias?, preguntó, apretando sus manos sobre el suave material de los pantalones de dormir de Bingle. Si le doy mi sangre a Yuan, los parásitos de la sangre limpiarán tu cuerpo y te curarán, si así lo deseo. Le daría a Yuan una panacea curativa, pero temo que no pueda controlar el efecto en un cuerpo mortal, y las consecuencias probablemente serán las mismas que las que causaría la sangre, admitió Bingle. Sus nervios le impidieron expresar las consecuencias todavía. Había repasado las palabras en su propia mente, pero cuando se enfrentó al momento en cuestión, se sintió forzada en su garganta. Zhen Yuan sabía lo que podía hacer la sangre de Bingle, la sangre de un demonio celestial. Aún no había descartado la opción, no tenía suficiente información. Esperó y escuchó. Bingle continuó, si te curo, este mundo te rechazará. Ya está rechazando mi presencia. Bingle sabía que esta alma, la que estaba encerrada en el cuerpo de Zhen Yuan, había sido introducida en Zhen Qingyu por una razón. Zhen Yuan no pertenecía al mundo del que provenía Bingle, por lo que Bingle se quedó con 3 opciones. La primera, obligar al mundo a hacer su voluntad, lo que tendría consecuencias inimaginables para el mundo mismo. Sabía una cosa o dos sobre obligar a los reinos a hacer su voluntad. El clima aún no se había estabilizado en su mundo original cuando se fue, los animales mutaron en variantes demoníacas, los cultivadores que quedaban tenían las manos ocupadas. Este mundo lleno de mortales podría caer en tal ruina si lo intentaba. La segunda era obligar al alma de Zhen Yuan a entrar en otro cuerpo y tal vez cambiar ese cuerpo para que se pareciera a Zhen Yuan. Tenía algunas máscaras de luna de agua disponibles para tal propósito. La tercera opción era llevarlo a otro mundo. Uno que los aceptara a ambos, tal vez una rama del mundo original de Bingle para explicar la sangre, tal vez uno en el que el propio Bingle nunca nació. Ese mundo, en teoría,
Entendería que había habido un potencial para que Bingle hubiera existido dentro de él y lo aceptaría a él y, a su vez, a Shen Yuan, ya que a Yuan tendría su sangre dentro de él. Dejó sus cartas sobre la mesa y observó cómo Shen Yuan agarraba sus pantalones con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Bingle no tiene la responsabilidad de curarme, afirmó Shen Yuan con calma, con la voz fría y los nervios controlados solo por sus manos y la mirada perdida en sus ojos. No quería que esto fuera algo que obligara a Bingle a esforzarse más de lo que estaba dispuesto a hacer. Nunca había querido ser una carga para nadie a su alrededor. Bingle podía haber sido el protagonista de una novela de sementales, pero eso no significaba que los problemas de Shen Yuan fueran suyos. Los problemas de Shen Yuan le pertenecían a él mismo. No podía imponerle a Bingle cometer innumerables actos ilegales, robarle un maldito cuerpo, apoderarse del mundo o ser responsable de él en otro. Estas eran las opciones que se le presentaban. En su mente, parecían las ideas de un loco enfebrecido, a pesar de saber que todas ellas eran teóricamente posibles. Bingle se sentó firme y dijo, quiero y puedo. Shen Yuan tachó inmediatamente las dos primeras opciones. Su mente separó el problema como un escenario y no como una novela, negándose a reconocer la propia relación de Shen Yuan con el tema. Esto era tan estúpido. No podía estar en el cuerpo de otra persona en este mundo. Los riesgos, desde ser atrapado por las autoridades hasta que Bingle golpeara a un oficial de policía, hasta que su cultivación fuera expuesta, hizo que Shen Yuan quisiera estallar en urticaria. ¿A quién encontrarían? Seguramente algún pobre cadáver, que alguna vez fue una persona viva, que tuvo una vida y un hogar propio, incluso si esa vida alguna vez fue una vida de crimen. Sería tan incorrecto, simplemente, usar a otra persona así. El segundo posiblemente arruinaría las vidas de todos los que lo rodeaban, y el tercero, ¿a dónde querría Bingle que fuéramos?, preguntó Shen Yuan. Era un hombre muerto que caminaba y lo sabía. Su reloj estaba atado a un cuerpo que se le caía encima cada minuto que seguía respirando. Los médicos le habían dicho a su madre que era poco probable que viviera más allá de la adolescencia. Luego dijeron que tendría suerte si llegaba a los 25 años y parecía que acertarían con su segunda predicción dado el estado de su cuerpo. Un día, en un año o 3, su familia lo lloraría. Bingle podía percibir el tono distante en la voz de Shen Yuan, como si estuviera hablando de algo tan común como comprar alimentos. Frunció el ceño y continuó, respondiendo, otro mundo de cultivo parece mejor. Si fuéramos a un mundo donde nunca hubiera nacido, en teoría podría ingresar al reino sin problemas. Shen Yuan tarareó y preguntó, ¿y yo? Bingle tragó saliva innecesariamente y dijo, tendrías mi sangre dentro de ti y una serie de panaceas curativas que te harían parecer nativo del mundo. Podrías cultivar. Hay plantas que pueden volver a crecer, o en este caso, hacer crecer meridianos para ti. En ese punto, la fusión sería perfecta. No puedo quitarte mi sangre para adaptarme a este mundo, pero puedo cambiar la tuya. Shen Yuan pasó un rato, procesando, aflojó las manos y estiró los dedos, cruzó las piernas y se encorvó ligeramente para alejarse de Bingle. ¿Por qué Bingle quiere hacer esto?, se preguntó. Bingle respondió, te amo. Shen Yuan tarareó y estuvo de acuerdo. En ningún momento intentó darse la vuelta y mirar a Bingle de nuevo. Ah, sí, yo también amo a Bingle. Lo hizo. Su compañero de cuarto era increíble. Bingle era tan bueno con él. Cuidaba de Shen Yuan y nunca perdía la paciencia por casi nada. Shen Yuan no estaba seguro de que tenía para ofrecerle a Bingle aparte de sugerencias básicas para el cuidado personal y comentarios mordaces mientras veía la televisión, pero parecía que a Bingle también le agradaba, lo cual fue bastante sorprendente. A Luo Bingle, el héroe protagonista, le gustó Shen Yuan. Bingle resopló y dijo, tan claramente como pudo, no. Te amo y me gustaría que nos casáramos. No aceptaré a nadie después de ti, lo cual puede que no signifique mucho para ti dado lo que sabes de mi pasado, pero es la verdad. No quiero que aceptes mi oferta sin saber que tengo planes para ti. Sin embargo, la mudanza a otro mundo no depende de un matrimonio. Te proporcionaría una morada propia, y creo que he logrado encontrar un talismán que te ayudará a encontrar una vida mejor. Te protegería de todos, incluso de mí mismo. No, esta debería ser tu elección, y solo tu elección. Shen Yuan se quedó paralizado, sus ojos se abrieron de par en par y quedó en blanco. No se esperaba eso. Debió haber escuchado mal a Bingle. Ayuda.
No tenía madera de protagonista femenina, así que qué importaba si iban al cine y si Bingle a veces, vale, todo el tiempo le cogía la mano y lo vigilaba en el metro y cosas así. Era un chico rico y flacucho que prácticamente no tenía nada más que piel y huesos. No era una hermana frágil y hermosa a la que se llevarían para casarse con un señor demonio inmortal. Era Saint John. Solo Saint John, marido, susurró, encorvando aún más su cuerpo, pero no se apartó de Bingle, manteniéndose a salvo en la cuna de los muslos del hombre, encajando a pesar de sus piernas cruzadas, sus rodillas descansando sobre las piernas abiertas de Bingle. Luego Bingle asintió y le susurró a Saint John: esposo, deseo casarme contigo. Saint John se giró finalmente. La cabeza de Bingle se levantó mientras se movía para mirar ese rostro ridículamente atractivo. Las mejillas de Saint John estaban sonrojadas. Bingle tenía que estar bromeando. Luego Bingle parecía mortalmente serio. Levantó una gran palma y ahuecó la mejilla de Saint John como solía hacer, sonriendo suavemente. Saint John siempre sintió que cuando Bingle hacía eso, era como si sonriera solo para él. ¿Resulta que él, en cierto modo lo era? ¿Bingle realmente le gustaba? Saint John ni siquiera sabía lo que le gustaba a él mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué importaba si Bingle se veía estúpidamente atractivo cuando salió del baño sin camisa? Y tal vez Saint John se quedó mirando demasiado tiempo cuando Bingle se estiró para tomar cosas de los estantes más altos y su camisa se subió mostrando abdominales bien definidos. No significaba nada. ¿Cómo se suponía que debía responder a esta pregunta? ¿Qué es una pregunta? Nunca había surgido realmente en una conversación o pensamiento. ¿Cómo necesitaba tiempo? Saint John sintió que la cara le ardía y no era solo la fiebre lo que le hablaba. Tartamudeó: necesito tiempo para pensar en esto. Saint John intentó desenredarse, pero Bingle lo sujetó. John necesita saber una última cosa. Si te vas conmigo, es mejor que tu familia crea que has muerto. Estos mundos tienen un sistema de moderación superior. Lo más probable es que pueda romperlo, pero tu familia, si no estuviéramos allí, y los poderes superiores vieran problemático que supieran dónde estabas, o de la existencia de otros planos. A Saint John se le heló la sangre. Su familia. Vale, los dioses eran reales, tal vez. Era bueno saberlo. La mala noticia era que si Saint John se iba y trataba de decirles a sus padres que el multiverso era real, podrían borrar el recuerdo de su hijo. O ser borrados ellos mismos. Saint John había leído suficiente ciencia ficción y ficción distópica, y había visto suficientes tramas de arenes para saber cómo era cuando había un poder superior. Saint John se soltó torpemente del regazo de Bingle para correr al baño y esconderse lo mejor que pudo. En realidad, su carrera fue más bien un tambaleo. Todo lo que Bingle podía hacer era esperar. John vendría cuando estuviera listo, si es que estaba listo. Si no. Bingle apretó los puños y entrecerró los ojos. Tenía que preparar la cena. Saint John abrió el grifo y se echó agua sobre la cara para refrescar sus mejillas ardientes y sus manos temblaban. Una cosa a la vez. Solo podía ocuparse de una cosa a la vez. Dividirla en partes. ¿Qué demonios eran las partes de ser la protagonista femenina en lo que equivalía a una novela que cruzaba dimensiones? Probablemente se titularía algo así como ¿Cómo puede ser tan lindo mi señor, demonio? Para ser justos, su vida probablemente era una novela para alguien si Paramore o Demon Way era una novela para él. Maldijo a los lectores con venganza, y al autor imaginario. Estaba seguro de que su sufrimiento en ese momento estaba dando lugar a un gran complot. Bien. De acuerdo. Podía hacerlo. Probablemente. ¿Quería mudarse a un mundo de cultivo lejos de sus padres? Más tarde lidiaría con el hecho de que su compañero de habitación, el semental protagonista, aparentemente estaba teniendo una crisis de mediana edad gay, bisexual, por Saint John. La pregunta en cuestión era, ¿Saint John debería saltar de mundo en mundo con un señor demonio conocido? Era ridículo, pero también era la única opción viable para que Saint John viviera más tiempo. Volvió a pensar en su familia y un dolor agudo recorrió su corazón. Sus padres, su hermana, sus hermanos. Pensarían que había muerto. Todos pensarían que había muerto y que estaría vivo, disfrutando de la vida en algún lugar, sin ellos.
Sabía que Yu He le diría que estaba siendo estúpido y que Sen Yuan debería aprovechar la oportunidad de vivir. Sabía que todos querrían que se fuera, y el pensamiento solo lo hizo llorar. ¿Qué quería? Él no quería morir. Era una idea insignificante, pero presente en su mente. Se había acostumbrado a la idea de irse pronto, no le hacía mucha gracia. Si se iba con Bingle, podría tener la oportunidad de vivir más de lo que se suponía que le correspondería en esta vida. Podría empezar su propia vida y confiaba en que Bingle cumpliría su palabra. Puede que fuera una tontería por su parte, pero realmente lo confiaba. Conocía al hombre que vivía con él. Si Bingle decía que lo ayudaría a establecerse y no esperaría nada de él, lo haría. Quería a Luo Bingle, le gustaban las chicas, ¿no? Veía anime. A veces leía novelas muy pornográficas, normalmente por la trama. Le gustaba que lo abrazaran con fuerza. No estaba pensando en eso, ya no, cerró el grifo y salió. Bingle estaba donde lo había dejado, sentado al borde de la cama esperando a Sen Yuan. Hoy estaré en la habitación de invitados. Necesito pensar, respondió Sen Yuan, mordiéndose el labio. Bingle parecía desolado por sus palabras, como un cachorro pateado. Sen Yuan se sintió horrible al ver esos ojos llorosos. Huyó de nuevo, se dirigió a la habitación de invitados que llevaba tiempo sin usar y se desplomó de cara sobre la cama. Él se quedaría allí por hoy. No necesitaba levantarse. Por la tarde, Sen Yuan fue a la cocina y tomó algo de comer. Bingle no estaba a la vista, pero sí una bandeja con un tazón de gachas recién hechas, con pollo desmenuzado y cebolla verde. Al lado de las gachas había una taza de té y, a un lado, un plato pequeño con manzanas cortadas en forma de conejos para el postre. No dejó escapar un sollozo lloroso al verlo mientras agarraba la bandeja. No pensó en la forma en que dependía tanto de Bingle, y la forma en que Bingle siempre estaba ahí. Nunca se cansaba ni se enojaba con Sen Yuan. Nunca hacía microexpresiones de agotamiento, nunca fruncía el ceño ni suspiraba cansado antes de decirle a Sen Yuan que estaba bien. Las personas eran solo humanas, y era difícil estar cerca de alguien que estaba enfermo todo el tiempo. Sen Yuan lo entendía y siempre lo hacía sentir culpable. Sin embargo, Bingle era una excepción. Siempre se veía tan feliz que podía hacer que Sen Yuan se sintiera mejor, preocupado, a veces, pero siempre contento. Supuso que la resistencia de los demonios era impresionante. Cuidadosamente no reconoció que Luo Bingle lo miraba, como si cuidar de Sen Yuan fuera un regalo, y no una tarea. Sen Yuan regresó a escondidas a la habitación de invitados con la bandeja. Tal vez estaba confundiendo el hecho de cuidar a la niña con sus inexistentes sentimientos románticos por Luo Bingle. Está bien. Sen Yuan podía hacer esto. Quería besar a esa, que era una mujer atractiva que conocía en la vida real. Esa chica mayor que tenía, era una belleza de la escuela y su nombre era Chu Chunua tal vez. ¿Lu Chunua? Ella era bonita. Sen Yuan intentó imaginarse besándola. ¿Era algo? Se aclaró la garganta e intentó imaginarse besando a Luo Bingle. Su rostro se incendió. Se acurrucó en la fría cama vacía y gritó contra las almohadas. Necesitaba una siesta. La cena fue igual, una bandeja llena de suntuosas ofrendas y ningún señor demonio en quien apoyarse. Para pasar sus grandes manos por el cabello de Sen Yuan o mimarlo con abrazos. La noche era lo peor. La noche lo destrozó. Sen Yuan, tendido en una cama fría y vacía, no podía conciliar el sueño. No recordaba que las camas fueran tan grandes. Extrañaba tener los brazos de Bingle a su alrededor. El hombre siempre era cálido y olía a algo limpio y sutilmente a madera, y cálido, si una persona podía oler cálido, entonces Bingle olía cálido. Era reconfortante para Sen Yuan y quería que su especie de novio volviera. Tenía una especie de novio. Que era un divorciado de más de 600 mujeres. ¿Era él la próxima novedad entonces? ¿Algo que había que conseguir y luego guardar en un estante? Amargamente, Sen Yuan pensó que era igual que su madre. Tal vez él también viviría para ver a Bingle tener una relación, un niño con una mujer, o, dado el género, con varias mujeres. Luo Bingle no tenía hijos en el libro, pero tal vez ellos también tendrían algo nuevo. Sin embargo, Sen Yuan creía en el hombre que conocía, y si todo esto terminaba mal, si no iba bien, entonces él solo tenía que culparse.
Esa era la elección que estaba haciendo, y si un día Luo Bingle se cansaba de él, seguiría adelante con su vida lo mejor que pudiera. ¿Qué más podía hacer? ¿Qué le quedaba por hacer? Resoplando, Zhen Yuan entró arrastrando los pies en su habitación y encontró a Bingle acostado en la cama, con un libro en la mano. ¿Ah, Yuan? Preguntó Bingle. Iré contigo, dijo Zhen Yuan con tono firme. Estaba decidido. Lo que tuviera que pasar, pasaría. Lo afrontaría, pero en ese momento solo quería dormir en el lugar donde se sintiera más seguro, con Bingle. Bingle lo miró con atención y guardó el libro. ¿Zhen Yuan está seguro? Preguntó. Zhen Yuan asintió. Estaba seguro. Si esto era un error, era su responsabilidad. Si moría o si lo dejaban de lado, entonces era su elección, su vida y su corazón estaban en juego. Bingle exhaló aliviado. ¿Cuándo le gustaría irse a Zhen Yuan? No sabía qué habría hecho si Zhen Yuan hubiera elegido morir en este mundo mortal. Zhen Yuan tiró del dobladillo de su camisa. Quiero pasar tanto tiempo como pueda con mi familia antes de irnos, así que solo nos iremos cuando sea absolutamente necesario. ¿Es eso posible? Bingle estuvo de acuerdo, por supuesto. A Yuan debería tener todo el tiempo que necesite. Tenemos unos meses más, antes de que la tensión se vuelva demasiado grande, 1 al menos, 3 como máximo, tal vez. Zhen Yuan inhaló profundamente. No era mucho tiempo. Tenía mucho que hacer. La extraña idea de que necesitaba pedir dulces modernos le cruzó por la cabeza. No creía que en ciencia china hubiera patatas fritas. Sacudió la cabeza para despejarse, se quedó junto a la puerta y miró fijamente sus pies mientras su postura cambiaba. Tenía una cosa más que decir después de este torbellino de un día. A mí también me gustas, murmuró. Luo Bingle saltó de la cama y atrajo a Zhen Yuan hacia sus brazos. ¿A Yuan acepta casarse? Canturreó, oscuro y bajo, el sonido envió fisuras por la columna vertebral de Zhen Yuan. Zhen Yuan, que balbuceaba, golpeó el pecho de Bingle, sofocado por los pectorales musculosos que tenía frente a él. No dije eso, es demasiado pronto para hablar de matrimonio. Podemos salir. Salir está bien. Solo salir. Bingle puede ser mía. Bingle terminó por él, y Zhen Yuan pudo escuchar la sonrisa en su voz. ¿Novio? Ah, eso está bien para este señor. Tenemos mucho tiempo. La voz de Bingle adquirió un tono astuto. Sin embargo, si vamos al reino de la cultivación, será mucho más seguro si llamo a Yuan mi esposo. Podemos salir, pero, para el público, sería más seguro tener una artimaña preparada. De esta manera puedo protegerte mejor. Zhen Yuan asintió. Eso le sonaba muy razonable, no era como si las citas existieran en el camino del orgulloso demonio inmortal. Tomarse de la mano y abrazarse probablemente era realmente inapropiado para un cortejo, por lo que una artimaña matrimonial era su mejor opción, si Zhen Yuan quería continuar la relación, y lo hizo. Estaba acostumbrado a tocar a Bingle. Está bien, la sonrisa de Bingle se transformó en una sonrisa. Novio. Marido. Lo mismo. Todo lo que importaba era que él podría reclamar a Zhen Yuan como su legítimo esposo ante el mundo, y para cuando Zhen Yuan estuviera listo para cambiar sus títulos no habría ninguna diferencia práctica en su estilo de vida. ¿Qué le importaba a Bingle como prefería que lo llamaran su esposo cuando se familiarizara con ser el esposo de Bingle? A Yuan era una criatura muy tímida. Era adorable. Zhen Yuan puso en marcha de inmediato su plan, titulado en privado visitar a la familia antes de dejar el mundo, la edición no mórbida. Pasó cada momento de vigilia que pudo con su Mei Mei y volvió a ver a sus padres todos los fines de semana, aprovechando al máximo la capacidad de Luo Bingle para crear portales, después de confirmar que no acelerarían todo el asunto de ser expulsado del mundo. Hoy, Zhen Yuan luchó para abrocharle los botones a Bingle. Juró en voz baja. Tienes que verte bien. Quiero agradarle a Yu He y Da He, y esta es la primera vez que los conoces. Fue un verdadero dolor de cabeza conseguir una camisa formal que se ajustara al ridículo pecho de Bingle. Al final, Zhen Yuan todavía estaba preocupado de que los botones se salieran. Los pantalones negros que había pedido a medida también le quedaban un poco ajustados. Esperaba que ninguno de sus hermanos se diera cuenta. Los ilustres Yu He y Da He habían venido a la provincia para pasar un fin de semana largo y Luo Bingle finalmente iba a conocerlos.
Había visto a los padres de Sen Yuan en una cena forzada en su casa, donde todos mantuvieron una conversación incómoda entre ellos. A Yuan hizo todo lo posible por ver a sus padres, por separado, pero quería, al menos, presentarlos a Bindel juntos, incluso si era solo como amigos. Puede que hayan interrogado a Bindel sobre sus estudios y la salud de Sen Yuan, pero en general la cena fue agradable, y ambos padres de Sen terminaron la velada diciendo que fue agradable conocer al amigo de A Yuan. Incluso despidieron a Bindel con un hola. Por supuesto, Luo Bindel se alejó caminando hasta que fue seguro hacerse invisible y luego regresó a la casa, para estacionarse en el techo de la mansión. Sen Yuan durmió en la casa de sus padres durante ese fin de semana, como solía hacer dado el límite de tiempo. Bindel no le envidiaba a su marido estas visitas en lo más mínimo, y se ocupaba de registrar todos los momentos que podía en una perla de la memoria para días posteriores, cuando su marido pudiera extrañar a su familia. Quizás con el tiempo Bindel podría descifrar cómo podían visitarlo sin consecuencias. Bindel supuso que estaba preparado para tratar con los hermanos mayores de los que había oído hablar efusivamente Sen Yuan debido a sus reuniones con Xiu Lan y los padres de Sen. Sin embargo, estaba equivocado. Supuso que sería más del mismo interrogatorio autoritario, o una hostilidad abierta y probablemente así sería, pero, delante de él se sentaron Sen Qingyu y Yue Yuan. Las facciones eran ligeramente diferentes, pero en general, la similitud era asombrosa. Yuge, gritó Sen Yuan, mientras se abrazaba a Sen Qingyu, un hombre de nombre irónico que tenía una pequeña sonrisa en el rostro para su hermano menor. Bindel nunca había visto sonreír a ese hombre. Daje, o Yue Yuan, los observó con una sonrisa más amplia y cálida y ojos que prometían violencia, mientras miraba a Luo Bindel. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo es que el otro Sen Yuan no lo sabía? ¿Lo sabía el otro Sen Yuan? Los mundos eran un lugar misterioso. Sen Hyu era el hermano mayor de Sen Yuan, espiritualmente hablando. O Yuge era la reencarnación de Sen Hyu, reprimiendo la risa en su puño y disimulándola como una tos, se presentó con una amplia sonrisa. Hola, soy San Wei. Qué bien, respondió Yuge con una mueca de desprecio, como si Luo Bindel fuera un pedazo de mierda bajo sus pies. Qué nostálgico. La cena le enseñó a Luo Bindel que Sen Qingyu y Yue Yuan podían no tener idea de quién era él en realidad, pero aún así estaban muy decididos a alejarlo de Sen Yuan, de todos modos. Sen Qingyu lo llamó mestizo sin valor directamente en su cara mientras Yue Yuan pasó la cena aparentemente amonestándolo, pero solo de maneras que tenían la intención de hacer que Luo Bindel pareciera inepto para defenderse. Se compadeció de Bindel por ser un estudiante pobre e inofensivo, y le dijo a Sen Qingyu que debería retroceder un poco. Es solo un estudiante, Judy, sé amable. Por supuesto, no sabe lo que está haciendo. Con el tiempo aprenderá, todos tuvimos que aprender, no, decía Yue Yuan y Sen Qingyu replicaba. Tenía mejores modales a su edad que encontrarme con un anciano con las manos vacías. Aparta tu mano de nuestro Didi, cerdo, lo vi. Luo Bindel había estado ayudando a pasarle a Sen Yuan las albóndigas de carne y puerro y sus manos se habían cepillado. Fue verdaderamente despiadado e irrazonable. Fue un ataque en todos los frentes. Si Bindel no fuera visto como un inútil, entonces sería débil, y si le reprendía a Yue Yuan, sería visto como rebelde. Bindel aprobó de todo corazón este asesinato del carácter de la obra. Fue desconcertante ver que su antiguo Sisun tenía un corazón blando hacia su hermano enfermo en este mundo. Sen Qingyu presionó suavemente su mano sobre la frente de Sen Yuan para controlar su temperatura, y se preocupó por sus hábitos alimenticios, ajustando el cuello de su camisa de vestir con cuidado. El rostro de su antiguo Sisun era el mismo que el del otro Sen Qingyu, pero ese hombre, el otro, ¿cómo le dijo Bindel a Sen Yuan que lucía mejor el rostro de su hermano que él? Incluso cuando el hombre mostraba su nueva habilidad para ser gentil, no exudaba ni de lejos la comodidad que irradiaba Sen Yuan. El alma de Sen Yuan suavizó los rasgos elegantes y marcados y los convirtió de una montaña helada en un glaciar que regaba suavemente la tierra de abajo con su hielo derretido. Yue Yuan adoró a Sen Qingyu y Sen Yuan durante toda la velada, mientras que Sen Qingyu fingió que no se sentía halagado y Sen Yuan se inclinó hacia sus hermanos mayores, afortunadamente con un cuidado platónico. Luo Benha no quería arrancarle el brazo a nadie durante la cena. Lo haría, pero esos eran los hermanos de A Yuan. Mientras se dirigían a casa, Bindel se preguntó cómo, y si, debería decirle a Sen Yuan que sus hermanos estaban en una relación romántica entre ellos, o tal vez querían estar en una.
Quizás simplemente eran muy táctiles, después de todo estaban emparentados, aunque solo fuera por su padre. Es posible que haya estado pensando demasiado en las cosas cuando vio a su antiguo líder de secta acariciar el muslo de su antiguo Sisun desde la rodilla hasta el pliegue de la cadera. Casi había dejado caer el arroz de sus palillos en respuesta. Yuan Yuan tuvo la audacia de envolver su brazo alrededor de la cintura de su medio hermano. Se preguntó cómo Zhen Yuan se había perdido todo el subtexto incestuoso frente a ellos en la cena y probablemente su propia infancia, y luego recordó que Zhen Yuan era Zhen Yuan. ¿Y Zhen Qingyue tuvo la audacia de decirle a Bingle que mantuviera sus manos en su sitio? El hecho de que ambos fueran amantes realmente explicaba mucho. Las últimas acciones de Yuan Yuan finalmente estaban claras ahora. Siempre se preguntó por qué el líder de la secta había caído en una trampa tan obvia. Sobre la forma en que Zhen Qingyue se deslizó hacia una muerte silenciosa, cuando lo que quedaba de Xuanzu le fue presentado. ¿Estás seguro, Yuan? Preguntó Bingle mientras estaban sentados en el sofá viendo la televisión. Era un momento tan bueno como cualquier otro y Zhen Yuan fue quien lo mencionó. Ante el gesto de Zhen Yuan, Lo Bingle se hizo un corte en la muñeca derecha con las garras. La sangre brotó, roja y brillante. Zhen Yuan se inclinó antes de que Bingle pudiera acercarse la muñeca a sus labios. Lamió con la lengua, como un gatito, antes de recorrer la herida que se cerraba, succionando suavemente la piel. Tragó saliva y se lamió los residuos de los labios. La mano libre de Bingle se cerró en un puño mientras su pene se hinchaba. Pequeño. Los ojos limpios de deseo apartaron la mirada de él, mientras Zhen Yuan se sonrojaba y volvía a mirar. Eres la estrella más brillante. Eso estuvo bien. Bingle podía ser paciente. Cuando llegó el momento, Zhen Yuan estaba hecho un mar de lágrimas. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar y el rostro enrojecido. Era profundamente atractivo, como lo son las cosas tristes en ocasiones, hermoso. Sus frágiles hombros temblaban y Bingle lo abrazó fuerte mientras cantaba tonterías mientras acariciaba la espalda de Yuan. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Zhen Yuan. Verán un cuerpo, una marioneta y pensarán que eres tú. Me olvidarán. Te recordarán y tú los recordarás, respondió Bingle. Zhen Yuan se aferró al frente de Bingle y acarició su rostro contra su túnica. ¿Estás seguro, Yuan?, preguntó Bingle una vez más. Zhen Yuan asintió y se fueron. Bingle sacó a Sinmo de su vaina con una mano, con la espada atada a su costado una vez más, y cortó el tiempo y el espacio. Sosteniendo fuerte a Zhen Yuan, caminaron hacia la brecha entre los mundos, juntos.